Grande Master, ¿cómo estás? Soy David y bienvenido a un nuevo video. Estoy casi sin voz. Si entras al feed de mi canal y entras a la parte de canales, vas a notar que yo destaqué personas a las que sigo. Gente que al mirar su contenido me inspira. Y dentro de esa lista está Dami Ruiz. Para los que no conocen a Dami Ruiz, es un youtuber argentino que tiene un canal llamado La Banana Rancia, donde se dedica a divulgar conocimiento, y un canal secundario que es este personal, donde cuenta un poco sus opiniones y pensamientos. Y realmente es un youtuber por el cual tengo cierta admiración, sigo su contenido, me gusta escuchar lo que piensa, cómo lo transmite y que en general siempre tiene algo bueno que aportar. Imaginen mi sorpresa cuando el otro día publicó un video llamado Mi problema con Jesús. Y me puse a verlo porque realmente me llamó bastante la atención el título y es bastante interesante escucharlo, pero hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo y me gustaría responderlas. Me gustaría compartir el video con ustedes, escucharlo y poder comentar y por qué no tomarme el atrevimiento de corregir algunas cosas que no sé si son tan acertadas y pueden llegar a generar cierta confusión. Este video está hecho con la mejor onda, de verdad. Dami, si estás viendo este video, como dije antes, tengo mucha admiración y respeto por vos, y la única intención de esto es poder conversar, poder charlar, poder generar por ahí un debate sano, porque creo que ese es el buen uso que le podemos dar a internet, a YouTube, el expresar nuestras opiniones con respeto hacia los demás y el poder intercambiarlas. Eso nos enriquece, eso nos hace más grande. Pero bueno, basta de cháchara, vamos a ver el video y a comentarlo. Estuve pensando mucho si hacer este video o no. Primero y principal porque a mi mamá no le va a gustar. Así que mamá, si estás viendo esto, es un buen video. Hay algunos puntos interesantes. Y segundo, porque no quiero que se malinterprete como que es un video de odio hacia Jesús. De hecho, no lo es. Simplemente voy a marcar un par de puntos en contra que me parecen interesantes si tal vez no los habías pensado. Y además al final, que esto lo estaba pensando justo antes de grabar, marcar unos puntos a favor de qué podemos realmente sacar de Jesús, de la enseñanza, y para nuestra vida cotidiana, o qué se refleja en nuestra sociedad. Bueno, me parece genial cómo arranca el video pintando la raya, ¿no? Como diciendo, no es que voy a criticar a Jesús ni le voy a dar tiradera, simplemente voy a expresar algunos puntos de sus enseñanzas que no me cierran. Perfecto, me parece genial. Y luego también voy a decir algo que me parece valorable, que yo aprendí de él. Me parece genial, o sea, cuando alguien arranca hablando de esta manera, me dan ganas de seguir escuchando. En nuestra sociedad. Bueno, creo que si Platón estuviese vivo y Jesús y Platón fuesen contemporáneos, Platón lo acusaría a Jesús de vivir en el mundo de las ideas. Porque claramente Jesús, las enseñanzas que daba no eran muy aplicables de manera realista a tu día a día o a la sociedad en general. Y vamos a destacar tres de ellas. Primero que nada, podríamos empezar por una de las más conocidas: dar la otra mejilla. Y acá vos me puedes estar diciendo, pero para un cacho, ¿qué pelotudez estás por decir? Y entiendo, la manera de ver a dar la otra mejilla puede ser la siguiente: todo el mal que recibís, responderlo con el bien, ya que es la única manera de solventar ese mal y que este mal no se siga propagando, todo visto desde una perspectiva mera y exclusivamente moral. Y si vos me argumentás esto, yo te voy a decir, está bien, tenés razón, pero ¿qué tal de hacer lo que a ti te gustaría que te hagan? Y acá es donde se empieza a poner un poco más imposible de llevar a la práctica, porque imagínate de que, no sé, a mí me gusta que me flagelen. A mí me gusta flagelarme, y de hecho ciertamente hay muchas personas a las que le agrada ese concepto y esa idea. Y vos me podés estar diciendo, pero lo estás llevando a un extremo. Claramente lo estoy haciendo, pero para probar un punto, que no siempre funciona de esa manera. Porque aunque a mí me guste flagelar a las personas, no sirve de nada que yo ande flagelando a las personas por ahí, aunque yo crea que les estoy haciendo el bien. Ok, nunca había escuchado ese argumento. Está bien llevado al extremo para probar su punto, pero para mí no tiene demasiado sentido. ¿Y por qué? Porque ese mismo versículo sobre el final dice: esta es la esencia de todo lo que enseñaron los profetas y de todo lo que está escrito en la ley judía, en la ley de Moisés. Entonces ese conflicto realmente no existe, porque en ningún lugar de la ley judía, de la ley de Moisés, y en ningún lugar de los profetas se habla que el flagelar o el ocasionar daño físico a otra persona está aceptado dentro de un comportamiento moralmente correcto, como algo que a Dios le agrada. Se refiere básicamente a esos 10 mandamientos y bueno, a muchísimas otras afirmaciones que aparecen, ¿no? Pero cuando dice hacer a los demás lo que a vos te gustaría que te hagan, está hablando justamente de decir la verdad, está hablando de no robar, está hablando de no ser violento con otra persona. Pero hay algo interesante que tiene la enseñanza de Jesús que lo diferencia de otras religiones, porque este mantra, esta afirmación, ¿no?, conocida como la regla de oro,
casi que es universal a todas las religiones. El budismo la tiene, está también en partes del Corán, se encuentra por supuesto explícitamente dentro del judaísmo en sus escrituras, pero en todas las religiones tiene este contexto o este tinte de no hagas a los demás lo que a vos no te gusta que te hagan. Jesús es el único que lo da vuelta, no dice no le hagas a los demás lo que a vos no te gusta, sino que Jesús lo dice de una manera proactiva. Hacé a los demás lo que a vos te gusta que te hagan. O sea, no se limita a simplemente no hacer el mal, sino a hacer el bien. Y por eso también hay que ponerle un poco de contexto a este verso. Jesús viene hablando desde hace ya varios versículos atrás sobre el Sermón del Monte. Este es su manifiesto. Este es el cimiento sobre el cual se construye su reino, porque él habla de que el reino de los cielos se acercó. Y dentro de ese sermón vemos cosas como ir y ayudar a una persona que te lo está pidiendo, darle al que está necesitado, no mentir, no engañar, no juzgar, no criticar al otro, sino primero tener en orden nuestra propia vida. Entonces, ese verso tiene un contexto muy específico y el flagelarse no entra en ese contexto, no entra ni en el Sermón del Monte, que es lo que Jesús está hablando a partir de Mateo 5, ni en la ley ni en los profetas judíos. Entonces, no tendría demasiado sentido esto que estás diciendo, Dami, por lo menos desde mi óptica. Bueno, después en la enseñanza de Jesús siempre tenemos este cierto dualismo del que ya habló Platón. Tenemos a Dios y al diablo, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Creo que este es el problema principal de la enseñanza de Jesús, que si bien suena muy bien, siempre termina siendo idealista y es muy difícil de llevar a la práctica. Si no me creen, les voy a citar otro ejemplo, que esta es una vuelta que los fariseos lo agarran a la salida del templo de Jesús, donde él le estaba hablando a las muchedumbres y demás. Y esto se sabe porque, bueno, lo relata en la misma Biblia, ¿no? Entonces le preguntan de qué onda, porque vos estás planteando una revolución, pero ¿qué hacemos con el César? ¿Le pagamos los impuestos o no? Entonces Jesús acá se da cuenta de que lo quieren triquear, que acá le están haciendo un outplay. Entonces Jesús lo que pasa a decir es dar a César las cosas de César y a Dios las cosas de Dios. Y este me parece un gravísimo problema, porque este es otro de los problemas principales de Jesús, que siempre está planteando una revolución sin que haya una revolución. Es decir, en primera instancia suena muy bien. El César, que vendría a ser la referencia política de tu gobierno, de tu país, es básicamente pagá los impuestos y mientras hacé el bien, serví a Dios y no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si vos sabés que esos impuestos que le estás pagando al susodicho César van destinados, y vos lo sabés, van totalmente, no en todos los casos es así, de hecho habrá muy pocos casos en el mundo, pero imagínate de nuevo que vos sabés que todos los impuestos destinados a este susodicho César van hacia un Auschwitz, van hacia matar personas. Entonces, ¿seguirías siendo un buen tipo en ese caso si por el otro lado adorás a Dios? Y es cuando se empieza a poner un poco confuso, que si empezás a hacer unas preguntas de más, como que la idea se empieza a desmembrar. Y puede no ser algo tan trascendente tal vez como la matanza de personas, sino tal vez que vos sabés que los impuestos van mal destinados y que no están contribuyendo en nada y que sí van a causas que moralmente no son favorables. Entonces acá es cuando me empiezo a cuestionar si de verdad a Jesús le importaba esta moral o te estaba vendiendo por atrás de la manga un lavado de conciencia. Pagá los impuestos, no importa mucho que pase por ese lado, pero si vos adorás a Dios, sos un buen tipo y está todo bien. Ok, a ver, la historia de Jesús con los fariseos en el templo y la famosa afirmación, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, tiene mucho contexto, no es solo que lo querían trillar a Jesús. O sea, desde mi punto de vista, esa respuesta es de las más magistrales que jamás escuché en una discusión. Porque pensalo un segundo, Jesús está en el medio de un Israel totalmente aplastado por Roma. El imperio romano los tiene de esclavos, son oprimidos por ellos. Si Jesús contestaba que no paguen impuestos, porque es la pregunta que le hacen los fariseos, los guardias romanos que iban a estar alrededor seguramente lo iban a aprender y lo iban a asesinar por mostrar rebelión al gobierno romano. Y si Jesús contestaba que había que pagar los impuestos lisa y llanamente, que no es lo que dice, pero si hubiese contestado que había que pagar los impuestos, entonces toda la multitud se lo hubiese venido encima y lo hubiese dejado de hablar. Jesús lo que está planteando básicamente con esta respuesta es darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si vos estás tomando el agua que hacen los acueductos de Roma, si vos estás comerciando con la plata de Roma, entonces pagale impuestos
a Roma. E incluso hay una enseñanza media escondida ahí, ¿no? Porque él agarra la moneda y dice, ¿de quién es la imagen? La gente le contesta, de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es lo que tiene la imagen de Dios? Bueno, Génesis dice que lo que tiene la imagen de Dios es el ser humano. Entonces a Dios habría que darle toda la vida, no simplemente adorarlo o ir a la iglesia, sino entregarle la vida y seguir bajo estos mandatos. Es un poco más profundo que como lo estás planteando, Dami. ¿Cómo le das a Dios tu vida? Bueno, siguiendo todo lo que Jesús dice, porque es bastante práctico, no es tan teórico y tan idealista. Jesús hace y te muestra. Jesús dice y después hace. No es una persona que se sentaba a charlar y filosofar, sino que el tipo iba y alimentaba a gente que tenía hambre, sanaba a gente que estaba enferma, estaba con personas totalmente despreciadas por la sociedad, gente que realmente no tenía lugar en la mesa ni de la religión, ni del gobierno, ni de nadie. Prostitutas, leprosos, ladrones, personas que la sociedad de esa época odiaba de sobremanera. Pero aún así, contesto tu pregunta puntual, que es ¿qué pasa si mis impuestos yo sé que están destinados a un Auschwitz o a algo similar a eso? A ver, yo creo dos cosas. Primero, que ya en ese momento los impuestos vos sabías que no estaban destinados a las mejores cosas, porque los romanos oprimían al pueblo de Israel. O sea, ya en ese momento los mismos judíos, al pagar impuestos, sabían que esos impuestos iban a ser probablemente para meter preso a alguno que otro revolucionario, para que lo sigan controlando. Entonces, ya en ese momento Jesús está planteando algo interesante, que es vos hacé tu parte, más allá de lo que el otro haga o no haga. Se suele decir que nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro, y yo creo eso, pero me parece que también nuestras obligaciones terminan donde empiezan las del otro. Entonces, mi obligación como ciudadano de la nación argentina es contribuir mediante impuestos, porque los impuestos, se supone en la teoría, son destinados a ayudas sociales, a jubilados, a nenes que no tienen que comer, a mejorar las rutas, las escuelas, los hospitales. Esa es mi obligación. Las personas que administran tendrán que rendir cuentas ante Dios y la patria, como juran cuando toman cargos de gobierno por sus acciones. Y de vuelta, si lo veo de esa manera, y quizás sí te agarro que es medio un lavado de conciencia, pero cuando veo la foto entera, cuando agarro todo el verso y veo que no es solo pagar impuestos, de hecho, ni siquiera el pagar impuestos es el punto, sino que el punto es vivir una vida práctica siguiendo esas enseñanzas, entonces toma mucha más fuerza y más sentido esto. Tal vez si entraste a este video sin saber nada sobre Jesús, nunca leíste la Biblia o escuchaste pero muy por arriba su doctrina y no sabes un poquito de qué va, podría llegar a pensar con las declaraciones que dije antes que Jesús es esta persona ciertamente ambigua, que ante lo que le dice uno responde una cosa, aunque ante lo que le dice el otro responde otra. Nunca Jesús respondía una cosa y después respondía otra, no se desdecía, o sea, no hay ningún ejemplo en la Biblia, de hecho no diste ninguno en tu video sobre esta ambigüedad que mencionás. Y acá quiero decirte que claramente no, él no es para nada ambiguo, es una persona extremadamente determinada. Ahí lo dijiste vos, perdón, borra lo anterior. Si vemos por ejemplo Efesios 6:17, él dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mostrando que la espada del Espíritu hace referencia de que una espada va a cortar y que la verdad corta. La verdad termina cortando entre tanta mentira. En un mundo de mentiras, la verdad es la que prevalece y la verdad es la que gana. Y acá quiero hacer un punto y aparte Hago una pausa. Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo, no son las palabras de Jesús, si bien están inspiradas por él. No fue Jesús quien dijo, tomad la espada, que paréntesis, nadie en la Biblia hablaba como se hablaba en Madrid en 1600. Hablaban idiomas completamente distintos como el hebreo, el arameo y el griego. Con el correr del tiempo se fue traduciendo y para muchos la Biblia sigue teniendo ese lenguaje antiguo, ese lenguaje español, y es la traducción Reina Valera del 1600 más o menos. Pero hay versiones mucho más nuevas como la Nueva Traducción Viviente que se pueden leer mejor sin trabarse. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Ves? Más fácil, más claro. Nada, te la tiro para cuando hagas más referencias en el futuro. Hay traducciones más actuales. Jesús no es madrileño ni tampoco vivía en 1600. No sé si recuerdan lo que les dije al principio del video, que al final quiero decir un par de cosas que están buenas de Jesús o que nos pueden servir en pleno siglo XXI. Y una es esta, la importancia de la verdad. Es real que Jesús le daba mucha importancia a la verdad. Si bien no es Jesús el que habla en Efesios, es real que le da demasiada importancia a la verdad. Así que muy buena reflexión. Ya venimos hablando en otros videos que estamos sumergidos en una red de posverdades. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta en los más mínimos intercambios de información, como entrar a Instagram, no estamos viendo la verdad.
Yo entro, no sé, al perfil de Sol y no estoy viendo propiamente la verdad. Y es que sí, generalmente en Instagram todos están mostrando la mejor versión de sí mismos. Basta con un simple ángulo para mostrar ese mejor lado, o gente más desfachatada retocando toda la imagen con Photoshop. Pero el punto que quiero hacer con esto es que estamos sumergidos en una red de posverdades y no nos podemos escapar de esto. Entonces, entre toda esta posverdad es muy significativo pensar que la verdad personal termina cortando entre estas mentiras, porque al final es lo único que nos queda. Antes de que me explote la batería y que divague un poco con mi experiencia personal, en realidad yo les quería contar un ejemplo. Y es que el ejemplo de Jesús nos sirve como estudio en pleno siglo XXI, porque él, aunque no fue tan querido en su tiempo, de hecho era querido por unos cuantos miles, pero odiado por la mayor parte de la sociedad. Hoy por hoy, en la sociedad occidental al menos, es una de las personalidades más influyentes y más queridas. Entonces, al final podemos concluir que la verdad lo terminó redimiendo. Y no solo lo vemos en su ejemplo, en la historia tenemos cientos de ejemplos que podríamos citar, o por lo menos una decena de ellos que podríamos citar, que pasó lo mismo. Otro de los más conocidos es el claro ejemplo de Nikola Tesla, que inventó toda clase de artefactos y tuvo inmensos descubrimientos. De hecho, sin él probablemente no experimentaríamos Internet como hoy lo experimentamos. Pero ¿qué pasaba? En su tiempo estaba este tal Thomas Edison, que se quedó con varias de sus invenciones y le hizo la vida imposible. Y Nikola terminó muriendo pobre y sin saber que sus inventos cambiarían a la humanidad. Pero de nuevo, la verdad lo terminó redimiendo. Y sin ir más lejos, podemos ver a empresas como Tesla, de Elon Musk, usando propiamente su nombre en inspiración a Nikola Tesla y siguiendo un poco la línea de pensamiento que lo caracterizaba. La idea que me llevo en conclusión es que la verdad te redime del infierno de este mundo, y realmente creo que es algo lindo verlo de esta manera. ¿Qué más lindo que pensar que al final de tus días hacer lo correcto es y era lo importante? Qué más lindo que atreverte a soñar de que si haces las cosas bien, tal vez podrá ser recordado. Por lo menos hay una posibilidad, la historia claramente nos muestra eso. Ciertamente espero que no se enojen con la crítica, no va desde una mala posición. Y si querés, vieja, suscríbete. Ok, reflexiones finales sobre este videazo de Damien Rim. Primero que nada, te agradezco por el respeto y la manera en que hiciste esta crítica. O sea, como seguidor de Jesús y admirador de su vida, me sentí bien viendo el video, no me sentí ofendido ni nada. Me gustó cómo te expresaste, así que pulgar arriba por eso, bro. Y me gustaría aclarar algo sobre el cierre. Jesús no hacía tanto énfasis en la verdad como en el sentido que le estás dando vos. O sea, está bueno lo que tomaste, pero Jesús vez tras vez menciona que Él es la verdad, o sea que Él es el camino, la verdad y la vida, y que conociendo la verdad o conociéndola a Él, uno puede ser libre de varias cosas. Entonces, cuando Jesús se refería al valor de la verdad, no era simplemente el valor de la verdad contrastado con la mentira en un diálogo cotidiano, en un diálogo intrascendente, si bien sí remarcaba que era importante ser honesto en cada interacción con los demás, sino en este sentido de recibirlo y de agarrarlo a Él como la verdad, como el Mesías, el Hijo de Dios. Que este es el gran problema que plantea C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Jesús decía que era el Hijo de Dios, decía que Él era la verdad, que Él era el camino. Entonces ponía a la gente en una encrucijada, porque este tipo no podía ser un buen maestro, porque ningún maestro decía que Él era la verdad. A lo sumo decían que tenían la verdad y que te la podían dar, pero no que ellos eran la verdad. Ningún buen maestro ni gran maestro decía eso. Entonces, descartando la posibilidad de que Jesús sea un maestro, dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, nos quedan dos opciones: o es quien decía ser el Hijo de Dios, o era un lunático totalmente loco. Bueno, esta exageración hacia los extremos es justamente para probar el punto, ¿no? Pero se entiende lo que digo. Comparto tal como vos que la Biblia es una pieza fundamental de la civilización occidental y de la global, porque valores como los derechos humanos tienen su origen en Estados Unidos, que fue un país fundamentado plenamente en la Biblia, ¿no? Cuando se reconoce en la Constitución de los Estados Unidos que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, se hace a través de afirmaciones bíblicas. Cuando se conquistan los derechos para los afroamericanos, lo hace Martin Luther King siendo inspirado por la Biblia también, siendo el pastor. Entonces, sin lugar a dudas, que si queremos entender nuestro mundo y, ¿por qué no?, mejorar el mundo, tenemos que estudiarlo y analizarlo más, y te agradezco por abrir la puerta
a que así sea. Lo último que quiero decir es que si yo no creyera en Jesús como creo, de la manera que creo que Él es el Hijo de Dios, tuviese que analizarlo de manera neutral y tuviese que quedarme con alguna enseñanza de todas las enseñanzas que Él transmitió, creo que me quedo con lo que menciona Migala en su video Ateísmo Cristiano, que es esto que Jesús hablaba de amar a tu prójimo como a vos mismo, amar al otro como a vos, que cuando vos haces una buena obra por el otro, lo estás haciendo por Jesús, lo estás haciendo por el otro. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos de lo mismo, todos somos seres humanos, todos tenemos valor adentro. Y si yo hubiese nacido en tu casa, con tu familia, si hubiese vivido la vida que vos viste, seguramente sería como vos sos. Entonces yo no soy mejor que vos, simplemente somos diferentes. Yo soy vos y vos soy yo. Nada, el video de Migala, aunque no lo comparto 100%, tiene muy buenas. Así que bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, les invito a que le den click al botón me gusta acá abajo, que se suscriban, activen la campanita, me sigan en Instagram @rolo_de_davi, me sigan en Twitter @rolo_de_davi. Y bueno, ya estoy cansado, tengo la voz matada, me voy.